El mundo mágico existe y conectas con él cuando amas. Con Crealibro y estas películas de historias descubrirás historias reales de mundo mágico y verás cómo escuchándolas se creará el tuyo propio. Quédate conmigo. Querían ver un partido importante, entonces no consiguieron entradas. Era un partido importante porque jugaban jugadores que normalmente no jugaban juntos y entonces pues a ellos como adultos, 20 y pico años, les apetecía muchísimo ir a ver aquel partido, pero no habían conseguido entradas. Entonces, bueno, eran un grupo de 4 amigos. Ese día, el día del partido, uno llama a los otros y le dice: oye, ¿por qué no vamos hasta allí? Vamos hasta allí por el ambiente y esas cosas. Estamos bien que estábamos los 4, tal. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Tenemos que recordar una palabra muy importante. Estaban todos entusiasmados. Después os cuento por qué. Vale, no tenían entradas, pero ellos entusiasmados. Allá van, de súper amigos, se dan una vuelta por el exterior, ven el ambientillo, intentan ver si alguien tiene entradas. La reventa estaba carísima, pero nada de preocupación. Eran conscientes de que no tenían entradas y lo aceptaban. Estaban alegres y entusiasmados porque iban los 4 amigos juntos. Sí, con esa alegría y ese entusiasmo, de repente, sí que lo repito mucho, pero es importante recordar que esta historia es real. Desde la parte de arriba del estadio, ellos estaban por las afueras. Un niño sobre unos 12 años empieza a gritarles: chavales! ¿Queréis una entrada? Miran para arriba, claro, como ellos, pues claro que la quieren, quiero decir, para recibir hay que estar dispuesto a coger. Claro que sí que queremos una entrada. Y entonces se la tira y la entrada baja volando y llega a las manos de uno de los 4. Va sin entradas y le cae una del cielo. Es que eso es mundo mágico total. Pero claro, era una y ellos eran 4. Entonces tenemos una, ya se vienen arriba, ya se entusiasman aún más y lo ven en su cabeza posible. Ven la posibilidad de que puede ser que consigan 3 entradas más. Os tengo que contar que como es un mundo mágico, pero en la realidad, lo mejor de esta historia es que el partido se retrasó. Así que ellos tuvieron más tiempo para estar en el exterior del estadio porque el partido se retrasó como 2 horas. Ellos tienen su entradita que acaba de bajar del cielo. Y entonces se retrasa el partido. O sea, esto va genial. Como digo yo, no es negativo, es una pista que se retrasa el partido. Bueno, podéis ver mi historia. Tienen más tiempo para intentar conseguir en la reventa 3 entradas. Yo qué sé, puede que alguien se canse de esperar y la revenda, ¿no? Tampoco sería tan raro. Pero ellos no piensan tampoco en eso, ellos ven la posibilidad en su cabeza. Entonces, claro, se ponen por allí, a ver, en el medio de la gente, a ver si alguien la revende. Vale, pues no consiguen. No, porque, a ver, es una historia real, ¿os acordáis? Ya, la realidad siempre. Pero no es negativo, es una pista, que por cierto es una historia real también. No es negativo, es una pista. ¿Qué hacen? ¿Se enfadan o algo? No, dicen, bueno, venimos solo los 4 juntos. Si no vamos los 4, no va nadie. Y así, tan calmados y relajados, dicen: pues vamos a vender esta entrada y nos vamos a tomar algo. Bien, entonces se van a vender la entrada y cuando se van a vender la entrada, la conversación de: bueno, si no vamos los 4, no va nadie, mundo real, la escucha un señor que tenía una peña, Hugo, los escucha y le dice: yo os regalo 3 entradas más. Porque le gustaría ver así la fiesta. Le sobraban porque, claro, el partido se retrasaba 2 horas y estaba claro que los de la peña no habían ido todos. Así que nuestro mundo mágico, historias reales del mundo mágico en la vida real, verdaderas de todo.